Tengo algunas preguntas que dejé acá, que voy a tratar de contestar en parte, otras las voy a dejar para que las pensemos entre todos, que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Principalmente por qué los datos en el fútbol no tienen la importancia que deberían si han avanzado tanto en los últimos años y por qué nos cuesta tanto asociar datos e información al fútbol, cuando asociamos datos e información a no solo otros deportes, sino a casi todo lo demás. Todos estamos día a día con datos, ¿no? Vemos cuánto consumimos de datos en el celular, sabemos cuánto gasta la luz, nos vienen las boletas con gráficos de datos. Estamos en un momento que hemos incorporado los datos a nuestra vida cotidiana y pareciera que el último lugar donde está bien visto poner datos es el fútbol. Obviamente no todos, pero sí hay una cuestión todavía que hay que romper en el fútbol. Luego, algunas preguntas menores o más abajo de esta cuestión que tienen que ver con desde cuándo podemos hablar de Big Data en el fútbol y si todo el análisis del fútbol es Big Data. La otra cuestión es si las personas que miran, los usuarios, saben de qué se trata los datos en el fútbol. Yo separo tres momentos de uso de datos en el fútbol. La verdad es que hasta mediados de los 90 no había casi nada. De hecho, traté de ver los partidos del Mundial 90, del Mundial 86, a ver si en algún momento la transmisión de la tele ponía la placa de alguna estadística. No hay nada. En Italia 90 sí se marcaban algunos, quizás recuerde, sobre todo los que estudian cosas audiovisuales, la gráfica del Mundial 90, que es muy particular. Sí se marcaba el tiempo jugado y varias cosas más, pero no datos estadísticos de los partidos. Hubo muy poco y lo que hubo era relacionado al análisis del video que se hacía posterior a los partidos, hasta aproximadamente 1996, que es cuando lanza Opta. Ustedes saben que hay dos grandes empresas de datos de deportes a nivel mundial, una es Stats, otra es Opta. En Argentina está Data Factory y hay otras empresas, pero a nivel mundial son esas dos. En el 96 Opta empieza a tomar datos de la Premier League, lo cual es un quiebre para el análisis de datos en el fútbol. Y ahora, en esta época ya, los datos no solo reflejan lo que pasa en el partido y nos contabilizan lo que ya vimos, por ejemplo, la cantidad de remates, sino que nos empiezan a mostrar cosas que no vemos. Por ejemplo, los jugadores que se asocian más, o incluso empiezan a ser predictivos en función de lo que podría pasar o cómo juegan los equipos. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de Big Data en el fútbol? Y yo creo que el Big Data en el fútbol hace la misma parábola que el Big Data a nivel general. Ustedes han escuchado seguramente hasta el cansancio las B cortas del Big Data, variedad, velocidad, ¿sí? En el fútbol pasó exactamente lo mismo. Nosotros creíamos hace años que el fútbol era un deporte de eventos escasos, que solamente pasaban pocas cosas en los partidos y con el tiempo nos dimos cuenta que hay un montón de cuestiones a tener en cuenta y a traquear para ver. O sea, con la llegada del Big Data a nivel general, el fútbol lo acompaña y hoy podemos ver en tiempo real un montón de datos que antes no podíamos ver incluso con varias semanas de delay. Ahora bien, siempre que hablamos de analítica en el deporte, todos los datos que estamos mostrando del fútbol son Big Data. No. Y eso en sí no es algo malo. Y hay que perderle el miedo a que hablemos permanentemente y únicamente de Big Data en la analítica del fútbol. Hay un montón de datos recontra interesantes y súper útiles para cualquier espectador, pero también para cualquier entrenador o cualquier periodista, que no provienen de bases de Big Data, provienen de bases relacionales grandes, pero no de Big Data. Por ejemplo, la cantidad de gambetas que hizo Cristiano Ronaldo en la liga y cómo una serie histórica de una base normal en tamaño, en una base de Big Data, una consulta nos puede marcar que algo en el juego de Cristiano Ronaldo cambió porque pasó de hacer casi 7 gambetas por partido a 2, ¿sí?
Y eso es algo que los que sigan el juego de Cristiano Ronaldo pueden dar fe de que pasó de los firuletes a ser un jugador bastante más concreto. ¿Se puede predecir el fútbol ahora que hay Big Data en el fútbol? Y es un tema, ¿sí? Lo primero que le preguntan a cualquiera que trabaje en datos y deporte, la gente que viene de afuera es: ¿y cómo va a salir el partido? ¿Quién va a ganar? Dale, vos tenés la posta, que tenés los datos. Lamentablemente no lo podemos decir. En la mayoría de los deportes es muy complejo decirlo. En el fútbol es en el último lugar donde habría que decirlo. Ahí tienen algunos ejemplos, algunos son muy viejos, como el Mundial del 50 y el Maracanazo, pero otros son más nuevos. El fútbol es el deporte que más sorpresas da y el único que realmente el más débil puede hacerle partido y ganarle al más fuerte. Siempre que aparecen los mundiales hay no una, sino varias sorpresas, y siempre que se quieren analizar con datos quién va a salir campeón, se falla. No solo en esas cosas más rimbombantes como la computadora del mundial, ¿se acuerdan? Siempre está la computadora del mundial, que habitualmente sorprende, dice, bueno, va a salir campeón República Checa, después República Checa no pasa de primera ronda, y eso ¿qué genera? Que la gente que está en contra del uso de tecnología en el fútbol diga: esto no sirve para nada, cancelen todo, volvamos a la vieja escuela. Pero no es así. También hay estudios recontra serios, como el que hizo el Instituto de Cálculo para el último mundial, estimando las chances de cada selección de salir campeón, que le daban, si lo recuerdan, a Brasil más chances de salir campeón. Terminó saliendo campeón Francia. Es muy difícil estimar resultados en el fútbol por más datos que uno tenga, por más datos y por más tecnología. El Instituto del Cálculo corrió las estimaciones 1 millón de veces y ni aún así dio con el resultado exacto, y tampoco se lo propusieron, ¿sí? Ese es el cambio que hay que hacer. Los datos, el Big Data y la analítica del fútbol tienen que ser principalmente para analizar el juego, para analizar lo que pasa, más que para predecir un resultado o un evento específico. Ha habido casos donde el uso de analítica, si bien no ha predecido 100% lo que iba a suceder, sí advirtió que podía pasar algo que termina sucediendo. El caso paradigmático para el mundo del fútbol es el Leicester, ¿sí? Antes de que el Leicester, ustedes saben, el Leicester era un equipo menor, completamente menor de la Premier League, sale campeón. Antes de que saliera campeón, un artículo en la página statsbomb.com dice, bueno, hay algo en los goles esperados que está haciendo el Leicester y en la manera de jugar que se está desviando de la media. Acá puede pasar algo, ¿sí? Eso es muy distinto a decir el Leicester va a salir campeón. Y creo que en encontrar el tono en el cual comunicamos los datos hay una de las claves para que se incorporen a nuestro día a día en el análisis del fútbol. Los goles esperados son como la vedette de las nuevas métricas. Supongo que algunos de ustedes la conocen, otros no. Hay un tema con el nombre que se le pone. Goles esperados, uno asume que me van a decir la cantidad de goles que va a hacer determinado jugador o determinado equipo. Pero, y por eso lo traigo acá, es un indicador que lo que muestra es el porcentaje de probabilidad que tiene cada uno de los remates, dependiendo de la zona, la oposición y la jugada que impliquen. Ahí está muy clara la diferencia. Hay un nombre que es algo engañoso, o la traducción es algo engañoso, goles esperados, pero no se refiere a una predicción, sino a una estimación. Y hasta aquí, este es un trabajo muy interesante de un holandés que se llama Jan Meulenberg, que lo que hizo fue comparar distintos agentes respecto a las predicciones de resultados, tanto fanáticos como periodistas, como modelos algorítmicos, como bookmakers, que serían los que están trabajando con apuestas. Y si se fijan, las predicciones que hacen estos 4 tipos de agentes diferentes no son diametralmente diferentes. Entonces, lo que yo saco de este trabajo es que en la predicción no está el punto o la capacidad para explotar en cuanto al uso de datos en el deporte.
Ahora bien, hay gente en el fútbol, sobre todo en Argentina, pensemos los de aquí, que le interesa el mundo de datos. ¿Cuál es el tamaño de ese target al que le interesa la aplicación de datos en el fútbol? La verdad es que a priori uno tiende a pensar que no hay y que los datos son bastante ajenos. Pero si uno lo piensa, yo tengo 33 años, veo que muchos de ustedes son como yo, un poco más grandes, un poco más chicos, pero somos una generación que se crió con esto. Se crió jugando juegos de fútbol que para emparejar un partido con un amigo, básicamente lo que se hace es contrastar los datos, ¿sí? No te elijas un equipo que tenga más velocidad que el mío, no te elijas jugadores que sean mejores que los nuestros. Y estamos tan arraigados a esta cultura de datos que la Premier League, cuando entrega el Player of the Month, el premio que le da a los jugadores es justamente su ficha del FIFA, ¿sí? Entonces, los datos no nos son ajenos, los tenemos incorporados en nuestro día a día y hemos crecido con ellos, porque no es que nos pusimos a jugar juegos de fútbol hace un año ni que se incorporaron datos a los juegos en el último tiempo. Ha sido cada vez más y cada vez un foco de mayor atención, al punto tal de que los jugadores ahora se quejan si su media en el FIFA no es la esperada y discuten los puntos, como sucede también en la NBA. Estamos acostumbrados a asociar datos al fútbol. Ahora bien, ¿pero por qué no termina de volverse popular esta cuestión? Bueno, el primer punto para mí es porque en general los datos no se presentan en contexto. Estamos viendo un partido y nos ponen tal jugador corrió 7.5 kilómetros. Y eso no nos dice nada, no nos dice si es mucho, si es poco, si es el que más corrió, el que menos corrió, si tiene que ver con qué posición ocupa en el campo, si el equipo va ganando se corre más, si el equipo va perdiendo se corre menos. Lo mismo pasa con otros datos estadísticos. El primer punto, mi manera de ver, es que hay que poner los datos en contexto. En ese sentido, desde Superliga estamos armando estas placas, todas las fechas, que en la previa de los partidos les muestran cómo viene cada equipo en diferentes indicadores, comparados, pero también rankeados, ¿sí? Hay 26 equipos en Superliga y ahí, por ejemplo, pueden ver que River era el equipo de mayor posesión y mayor cantidad de pases efectivos de todo el torneo y se enfrentaba a uno que estaba en la posición 21. O sea, claramente un equipo que tiene la pelota contra uno que no. Si ven el partido luego y ven que Boca y River, la posesión fue de 50 y 50, el primer emergente que surge ahí es que Boca hizo que River jugara de otra cosa. Entonces la frase de Guillermo de que el partido fue parejo adquiere otra dimensión. Ese tipo de cuestiones son las que aportan los datos más allá de las descripciones y de las infografías que pueden tener mayor o mejor o menor factura gráfica. En la misma línea, armamos esta gráfica para un programa de Fox. Los números más grandes indican por dónde atacó cada equipo en el Superclásico, los más chicos cómo lo venía haciendo. Entonces, el dato principal de esta infografía deja de ser que Boca atacó el 48% de las veces por la izquierda, que así suelto no me dice nada. El dato principal es que Boca y River jugaron completamente distinto a cómo lo venían haciendo. Que River fue por el centro casi un 13% de veces más de lo que lo venía haciendo y que estaba habituado a atacar por la derecha y en este caso lo hizo por la otra banda. Boca y River tuvieron que cambiar su forma de jugar. Esa es la información que pueden dar los datos, más allá de los porcentajes. En cuanto al tiempo de juego efectivo, este es otro dato que también, sobre todo en las transmisiones del fútbol para todos, se ponía cuando terminaba el partido. Se jugaron 45 minutos de tiempo efectivo, que es el tiempo que la pelota está en juego. Nosotros tomamos ese dato y lo pusimos en contexto, en dos contextos. En el contexto comparativo con otras ligas, en Argentina se juega menos tiempo. Y no solo se juega menos tiempo porque se juegan 52 minutos y hay 54 en la Liga Española, sino también porque en Argentina se adiciona más tiempo que en la Liga Española. Entonces, porcentualmente, se juega todavía menos tiempo en Argentina que en las ligas top del mundo. Ahora, nos podemos quedar en ese punto, pero
Lo bueno de los datos es que te permiten cruzarlos y profundizar. Cuando vemos cuáles son los 5 partidos con más minutos jugados, encontramos 3 de Lanús y 1 de Defensa y Justicia. Lanús, estos son datos del torneo pasado, Lanús es el equipo que mejor pasó la pelota, el de más porcentaje de efectividad en pases. Entonces, una manera de que se juegue más tiempo efectivo tiene que ver con cómo juegan los equipos. Si un equipo juega al pase y es efectivo y trata bien la pelota, eso se refleja en el tiempo de juego. Defensa también estaba dentro de los 5 equipos que mejor pasaban la pelota. Partido con menos minutos jugados es todavía más elocuente. Primero, Central News. El segundo clásico más importante del país, quizás. Estudiantes y Gimnasia y Belgrano Talleres. 3 clásicos en los 5 partidos de menos tiempo efectivo. Esto claramente tiene que ver con la atención y con lo cortado que son los clásicos. Luego 2 partidos de Olimpo. Olimpo, contrariamente a Lanús, era de los equipos que peor pasaba la pelota, sumado a las dimensiones del campo y que presentaba un campo que no siempre estaba en óptimas condiciones. Hicimos este mismo análisis para las primeras fechas del torneo. El partido con menos tiempo efectivo fue el de Huracán River, en la primera fecha. No sé si lo recuerdan, pero ese partido de la cancha de Huracán no estaba en condiciones. De hecho, Superliga sancionó a Huracán, aún sin tener este dato. Pero ahora estaríamos en condiciones de decirle, en ese partido fueron 41 minutos de tiempo efectivo. Un partido que te da 9 minutos menos del promedio de la liga. Es un indicador duro que permite darle una pauta a la liga de que hay algo que sucedió en ese partido que está fuera de lo normal y hay que revisarlo. Los datos sirven para estas cosas. Lo mismo con la posesión. En el Mundial, como 2 o 3 equipos menores le ganaron básicamente la eliminación de Alemania. Le ganaron a Alemania, que tenía mala pelota, se empezó a decir que no había que tener mala pelota, ¿sí? En la Superliga Argentina pasa de todo. Hay equipos que les va muy bien con menos posesión de pelota y hay equipos que les va bien con más posesión de la pelota. No podemos tomar el indicador suelto en competencias cortas como el Mundial, porque estadísticamente se nos va para arriba o para abajo como cualquier cosa con poca base estadística, como lo son los 7 partidos máximos que hay en el Mundial. Otra cuestión clave es que los datos hay que explicarlos. Hay que explicarlos y quienes manejamos datos tenemos la responsabilidad de trasladarlos de manera que nuestro interlocutor los entienda. Esto fue el penal, no sé si lo recuerdan, el penal en la final del Mundial, que el relator, creo que era Viñolo, dice Griezmann patea al medio. Habitualmente Griezmann patea al medio y le ponen ese gráfico. Entonces, inmediatamente dice, bueno, parece que no, que patea a todos lados. Pero evidentemente ahí alguien falló, o a Viñolo se le pasó, de decirle, cuando haya un penal, si hay un penal, vamos a mostrar esta gráfica. Y esta gráfica dice esto. Entonces, cuando Griezmann va a patear un penal, puede decir que patea para todos lados. No es solamente caerle al relator, que está relatando una final para 1 millón de personas, que está con 50 cosas, y que sabe que por este error lo van a masacrar, que fue lo que pasó en Twitter, sino que también es clave que haya gente de datos interlocutando con los medios para que la manera de transmitir ese dato sea lo más clara y eficiente posible. El heatmap, el mapa de calor. Esto que parece ciencia ficción está en cualquier partido que entramos a lo lee. ¿Sí? No es que hay que tener un acceso carísimo para poder acceder a estos datos, ¿no? En cada partido, o en la mayoría de los partidos, en el Mundial estaban todos, se puede ver. Y así suelto no nos dice nada, pero si nos ponemos a jugar y a cruzar variables, tiene mucho potencial. ¿Por qué? Porque nos permite trasladarlo a una cuestión típica del fútbol. Y acá agrego, para mí, lo que es un punto clave para que los datos en el fútbol se popularicen. La gente de datos tiene que acercar la posición, la gente del fútbol tiene que acercar la posición. Desde los datos muchas veces venimos como eruditos a explicarle a los entrenadores que hace 30 años que están en el campo cómo son las cosas.
Y desde los entrenadores, cuando vienen nuevas ideas, salvo muchas excepciones, pero no tantas, nos dicen, no, esto hace 30 años que lo hago así. Si logramos acercar las posiciones, va a ser beneficioso para ambos. La manera que yo entiendo que se acercan las posiciones es construyamos indicadores sobre conceptos futboleros que ya tenemos todos. Uno es cuando los equipos solapan posiciones. ¿Sí? El famoso está jugando de 4 bis. Están jugando todo lo mismo. Juegan todos igual. Estos son datos del partido de Argentina-Francia. Primer tiempo, Enzo Pérez, Mercado, Pavón y Messi jugaron en el mismo lugar. Básicamente, no jugaron todos de lo mismo, pero jugaron amontonados en la misma zona, sobre todo Mercado y Pavón que retrocedía. Mercado que avanzaba, Pavón retrocedía, Enzo Pérez se tiraba ahí. Bueno, esto, la mejor manera de mostrarlo es un mapa de calor. Los goles esperados, más allá de los que les contaba antes, que sirven para ver, para estimar cuántos goles debieron hacerse desde determinada posesión, tienen otro uso muy, muy importante. Que es, ustedes recuerdan el típico ejemplo que se da en estos casos, Boca, Oriente Petrolero, partidos que se juegan a no ganar, a empatar, porque conviene para avanzar de ronda. En el Mundial pasó lo mismo, Francia-Dinamarca, fue un bodrio, no patearon al arco, jugaron a no ganar. El dato de los goles esperados de ese partido daba 0.3. O sea, casi no patearon, y cuando lo hicieron fue desde lejos, y desde, si se fijan en el tamaño de los puntos, el tamaño tiene que ver con la probabilidad de que sea gol. Si se fijan en el tamaño de los puntos, son puntos muy chiquitos, o sea, tiros con poca probabilidad de que terminen en gol. Para mí, este tipo de indicadores sirve para sancionar cuando dos equipos no quieren jugar. Pongamos un umbral, cortemos en 0.5 o en 1, que lo estime la International Board o el que sea, y si los equipos no llegan a un umbral, que sean sancionados, que no sumen. ¿Sí? Es un indicador mucho más riguroso y robusto que lo que se dice siempre, no le demos puntos al 0-0. El 0-0 puede ser un partido muy bueno, como fue Independiente River. Acá tenemos una métrica mucho más potente en ese sentido. Y también para cuando se dan resultados mentirosos, que es otra frase típica del fútbol. ¿Qué es un resultado mentiroso? El 4-3 de Argentina y Francia. Ustedes recordarán, Argentina llegó 4 veces, hizo 3 goles. Francia no llegó muchas veces. El goles esperados daba 1.6 a 2, si le sumamos el penal. Que es un resultado que nos suena más lógico que el 4-3 que dio. Bueno, no, esta métrica que parece tan confusa y compleja sirve para esto. Es bastante útil y bastante certera en el cotidiano de la charla futbolera. Fue un partido mentiroso. La verdad es que debería haber terminado 2-1. Esta es otra manera distinta de mostrar el goles esperados. Fíjense que, según este dato, siempre debió ir ganando Francia, que en parte era la sensación que dio durante el partido. También, bueno, esto lo contaba antes, sirve para medir la performance no solo del que ataca, sino también del que defiende, ¿no? Del arquero, que tapa más goles de los que le debieran hacer. El dato de De Gea es contundente. Le hicieron 16 goles cuando se esperaba que le hicieran casi 30. Y la otra cuestión tiene que ver con el análisis de redes. El análisis de redes, que particularmente yo lo vengo haciendo hace casi 10 años junto con Javier Bundio, que es otro investigador, aplicado al fútbol, tiene muchísimo potencial y se está usando cada vez más. El análisis de redes también se lo conoce como Social Network Analysis, SNA. Ahora se habla mucho de la ciencia de las redes. Tuvo que cambiar su nombre porque redes sociales hace 15 años o hace 20 años era un concepto más de la antropología, de los vínculos, y ahora redes sociales nos lleva únicamente al Facebook, al Instagram y a este tipo de plataformas. De hecho, hay una anécdota muy buena que es que el antropólogo que acuñó el término dijo que era un término que no servía para nada, que nadie más lo iba a usar, y bueno, y ahora se la perdió. El análisis de redes trabaja sobre los datos de los vínculos.
más que del análisis estadístico que trabaja sobre los cruces de variables, digamos. Aquí, en lugar de haber una matriz, hay una matriz cuadrada en lugar de haber una matriz triangular, ¿sí? Para hacer este gráfico, yo lo que tengo es un cuadro de doble entrada, donde está mercado de un lado, están los 11 de un lado y los 11 del otro. Y veo la cantidad de pases que se dan entre ellos. ¿Qué me permite aplicar las métricas y los algoritmos del análisis de redes? Ver si un equipo está o no conectado, qué tan conectado está y cuáles son, ahí ven que están en diferentes colores, los subgrupos o clusters al interior del equipo. Entre quiénes se pasan más la pelota. Además tiene indicadores que son particulares de cada uno de los nodos. En este caso son jugadores, nodos y lazos. Los círculos son nodos, las flechas son lazos. Muchas veces en el fútbol pasa que el jugador central, ¿cuál es? El que recibe la pelota más y hace más pases, ¿sí? Pero no siempre ese jugador es el preponderante dentro del juego del equipo. Lo que suele ser el preponderante es en lo que en redes se estima como intermediario, que es el jugador que conecta mejor dos o más zonas, ¿sí? Les doy un ejemplo que no tiene nada que ver con el deporte. Si yo tengo que hacer una campaña para la prevención del SIDA, tengo dos posturas. La obvia o la que primero viene a la cabeza es, bueno, voy a poner plata sobre el target que tiene más relaciones. La que sugiere el análisis de redes es, no, fíjate quién tiene relaciones con un grupo, una sola aunque sea, pero también se vincula con todo otro grupo, porque ese es el que te va a hacer expandir el virus, ¿sí? El que vive acá y se va de viaje al interior, por ejemplo. Que con una sola vez que se infecta, ya afecta a todo otro grupo. En el fútbol pasa lo mismo. El jugador clave, Riquelme, no era el que más pases hacía en un partido, ¿sí? Pero sí era el que mejor conectaba a todos sus compañeros. De una asociación con Clemente a un pase a Palermo, vinculaba la defensa con el ataque. Pocas veces, pero esas veces eran más efectivas. Eso es un intermediario y la manera cuantificable de medirlo la da el análisis de redes. De hecho, está por editar la misma UNTREF un libro que habla de diferentes aplicaciones de análisis de redes y ahí hemos compilado todo lo que tiene que ver con el fútbol junto con Javier Bundio. Se llama 6 pases para el gol, la ciencia de las redes en la era del fútbol, parafraseando el libro clásico de análisis de redes de Duncan Watts, que se llama 6 grados de separación, habrán escuchado, la ciencia de las redes en la vida cotidiana. ¿Por qué digo de utilizar análisis de redes y retomando esta idea de agarremos un concepto futbolero y aportémosle datos, el volumen de juegos? Combinando análisis de redes con goles esperados, podemos tener una métrica de volumen de juego que es el concepto menos definido, creo yo, de la historia del fútbol. Los entrenadores dicen que faltó volumen de juego o que tuvieron mucho volumen de juego. Nunca terminan de explicar bien por qué o a qué se refieren, pero todos hacemos como que los entendemos. ¿Sí? Es la típica de conferencia de prensa. No, ganamos, sí, tuvimos alto volumen de juego en el segundo tiempo. ¿Qué es el volumen de juego? No lo sabemos. Bueno, podemos acercar una métrica que permita cuantificarlo. Nosotros, en nuestro estudio, advertimos que hay 2 equipos que nos pueden servir de parámetro. Uno es el Barcelona, del mejor momento de Guardiola, y el otro es el Grecia, que salió campeón de la Eurocopa en el 2004, haciendo goles de laterales. Si ustedes ven los datos de uno y otro, van a ver que son completamente distintos y sirven para entender a qué nos referimos con esta idea de cuantificar el volumen de juego.